Segundo, inicio la grabación de la clase. Listo. ¿Ya? Ok, entonces lo de hoy realmente es un tema un poquito aparte de todo lo que hemos visto. Ya no tiene esa secuencia de modelación, sino es más bien la visualización de nuestro proyecto. Entonces, hoy nos vamos a dedicar de lleno a lo que sería todas estas pestañas bajas, que son las opciones visuales que tenemos como alternativas para, como dije, formas de ver el proyecto. ¿Ok? Algunas de estas yo sé que ya las hemos visto, vamos simplemente quizá a profundizar, voy a mencionar alguna que otra cosa, pero el resto sí van a necesitar un par de conceptos adicionales. Y bueno, vamos a ver que de intro, como sabíamos desde el inicio, podíamos acercarnos y alejarnos del proyecto, acá siempre vamos a tener un zoom referencial. Y este suele ser interesante porque cuando son proyectos grandes, por ejemplo, no sé, si es que todo esto fuera llamémosle no una torre, sino una nave que tiene muchas componentes, que por aquí hay una torre, que por acá oficinas, lo que sea. Podemos ir ajustando ciertos zooms de forma que el programa automáticamente me reconozca o más bien dicho se alinee, digamos, solo a visualizar esta parte, luego solo a visualizar esta parte, otro zoom para esta parte y después podríamos generar un zoom general para todo esto. Eso entonces se consigue simplemente con guardando aquí, como ven, la vista actual, de forma que yo puedo decir, por ejemplo, en este proyecto, decirle que me guarde esta vista actual y le voy a poner general. Después me voy a acercar, supongamos que aquí es alguna oficina y lo mismo, me acerco ahí, guardo esto y le coloco oficina 1 y así pueden ir guardando X número de zooms diferentes. Entonces, como dije, esto básicamente lo que nos permite es mantener o alinear siempre una misma vista preconfigurada, básicamente. Eso hace un poquito referencia a las cámaras, por así decir, que tenemos en 3D, porque cada uno de los puntos de vista en 3D, igual, ustedes saben que se configura, o más bien dicho, se guarda tanto el punto de vista, se guarda la altura del observador, entre otras cosas que ya vamos a ver, pero sería el símil o el análogo para lo que son plantas y documentación bidimensional sobre todo. Una herramienta, como ven, súper sencilla y suele ser bastante útil cuando ya son proyectos grandes sobre todo. La siguiente que nos toca es en cambio la rotación. Vamos a ver que igual existen varios ángulos de rotación predefinidos que son los estándares ortogonales. Una consulta por ahí. Sí, perdón. Esas vistas también aplican para elevaciones y cosas así. También aplican, sí. Usualmente si ustedes van a alguna elevación, van a ver que aquí también tienen ya el zoom. Entonces lo mismo, aquí van a tener cómo guardar una cierta vista en la posición que estén. Y aquí, por ejemplo, en alzados o en secciones, ¿qué sería interesante? Igual quizá ver planta baja, planta alta, lo que sea. Entonces aquí ya depende de su forma de trabajo y de la forma del edificio para que sepan qué vista les resultaría útil, digamos, guardar. Más que vista tal cual es esto, no es el acercamiento. Entonces no le confundamos con lo que son vistas. Sería el acercamiento a la vista. Ya, ahora, el segundo, como les decía, es la rotación. Aquí esto es algo, una práctica muy común realmente, que para proyectos inclinados lo que la gente hace a veces, digamos, es mantener el norte siempre hacia arriba. A ver, voy a suponer que yo por acá tengo mi proyecto. Ya. Voy a suponer que por obvia situación esto de aquí va a ser mi proyecto o mi lote y dentro de este lote yo tengo mi proyecto algo así. Entonces, algo muy común que he visto a la gente hacer es que toman todo este proyecto, digámoslo así, y lo rotan de forma que esto se alinee ortogonalmente. ¿Con qué? Con la medida de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo aquí le puedo decir al ángulo que voy a configurar gráficamente la orientación y puedo obtener aquí esta rotación en este sentido. Y como ven, yo voy a tener aquí el ángulo exacto de esa rotación. Ahora, ¿qué pasa? Teóricamente, ustedes tranquilamente van a poder trabajar aquí lo que son paredes ortogonales, van a poder generar lo que son sus losas en rectángulo, van a poder técnicamente generar cualquiera de estos elementos de forma ortogonal con esta inclinación.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que ustedes se van al 3D, obviamente como como la rotación ya es diferente de estos elementos, cuando se alineen a los ejes X y Z reales, van a ver que que los ejes no corresponden obviamente con las direcciones de las paredes. Si se fijan, yo acá tengo el X real y la dirección de la pared está totalmente en otro ángulo distinto. Esto suele dificultar un montón de cosas al momento de la modelación. Yo sé que ahorita estos son elementos súper simples que pareciera no es gran cosa, pero hay muchísimos elementos que sí se debe considerar. Aparte, también van a tener ustedes errores con, por ejemplo, los objetos, porque obviamente un objeto, una vez que lo coloquen en su giro, van a ver que se suele preconfigurar con una rotación automática. En este caso, si yo regreso al ángulo cero, obviamente este elemento no está a los grados cero originales y como ven acá ya me aparece un ángulo que yo desconozco. Y esto después, cuando ustedes quieran generar reglas, digamos, entre los objetos, se vuelve un poquito dificultoso. Entonces, esta práctica de aquí no es lo más recomendable realmente. Lo más óptimo que debería hacerse realmente es, si su proyecto tiene esta orientación, y me voy a inventar, vamos a suponer que el norte está tal cual en esta posición, tenemos que el modelo primerito construirlo lo más ortogonal posible a la dirección principal. Es decir, esto yo en realidad debería estar aquí configurado en cero y debería estar construyendo mi modelo en este sentido alineado al X real. Perdón, este de aquí vamos a suponer que era otra dirección. Ya. Y en lo que se debe cambiar realmente es el norte como tal, el norte del proyecto, no el proyecto rotarlo de forma que el norte se alinee, digamos, hacia arriba. Entonces el norte, no recuerdo si es que ya vimos la orientación, creo que sí, cuando vimos el objeto paramétrico de norte. Acá en la pestaña de preferencias del proyecto nosotros teníamos la dirección del norte, con lo cual simplemente con dos clics podíamos definir hacia dónde estaría apuntando el norte. Entonces de esta forma es mucho más fácil gestionar la modelación sin necesidad de estar modificando los ángulos. Lo que sí permiten estos ángulos a veces es para proyectos que tienen diferentes bloques, diferentes ubicaciones, y obviamente estar refiriéndose a las diferentes ortogonalidades que puedan tener cada bloque. Pero ahí también se recomienda el uso de lo que hablamos un poco de los módulos y de toda esa interacción que habría, de toda esa coordinación que debería haber en el modelo. Pero eso como recomendación, porque ya les digo que realmente se vuelve un dolor de cabeza esto de aquí. Aparte, si es que utilizan softwares como por ejemplo a veces Enscape, D5 Render, Lumion, el hecho de que ustedes tengan aquí esto girado y lo exporten a estos renderizadores, van a ver que las texturas igual no están alineadas a los bordes adecuadamente. Entonces también hay dificultades posteriores en softwares externos cuando llegan a utilizar estas inclinaciones diferentes. ¿Sí? Bien, el siguiente es el tema de la escala. Creo que esto ya lo vimos, quedó bastante claro, imagino yo. Como sabemos, una escala con números menores significa que es la visualización más grande, con números mayores, visualización más pequeña. Eso lo tenemos claro durante toda la práctica, ¿no? La ventaja de aquí es que sí podemos también personalizar a qué escala queremos esto. Y eso sí, ¿para qué nos sirve? Ya saben, cualquier cosa de las que hacemos de aquí abajo, como ustedes saben, nos sirve para ir ya definiendo exactamente las vistas, cómo queremos que se vaya viendo cada una de las vistas. En este caso, por ejemplo, una escala que no se ve aquí y puede llegar a usarse es la 1.75, la 1.15 también, por ejemplo. Con lo cual igual, ustedes simplemente le dan aquí a Custom Scale, escribimos el 75 y con eso ya queda aquí predispuesta en las escalas de dibujo. ¿Sí? Yo creo que de esto no hay mucho que comentar, como digo, lo hemos visto ya y es bastante sencillo de utilizar. Las capas creo que también ya lo vimos a su profundidad porque las capas digamos es una componente de la visualización un poquito dinámica en el sentido de que funciona tanto como opción de visualización y también como un atributo. Por eso es que nosotros al momento en que estábamos haciendo los atributos ya vimos cómo podíamos definir y para qué servían, digamos, las diferentes opciones de las capas. Básicamente aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Era crear, agrupar y representar ya por combinaciones como quisiéramos que se vea nuestro modelo.
En este caso en específico, por ejemplo, si yo quisiera quedarme solo con el arquitectónico, pudiera ver si es que hay alguna capa, alguna combinación, o puedo crear una sola que se llame solo arquitectura. Y en esta combinación de capa, lo que yo debería hacer es, por ejemplo, decirle a todo lo que es MEP que esté oculto. Siempre que cambien algo, acuérdense de redefinir la combinación de capas, si no, no se van a guardar estos elementos. Le damos OK y con eso ya tengo esta vista. Ya sabemos que no es que el proyecto se perdió en ningún caso, sino únicamente es la combinación que yo estoy usando de mis planos. En este caso parece que ya están con varias combinaciones las capas, como ven, y yo creo que de momento la que más me sirve es esta de aquí. No sé si hasta este punto, aunque son cositas que ya lo hemos visto, tienen alguna consulta tal vez. Yo sí, o sea, más que una consulta es una curiosidad. ¿Qué pasa si es que eliminamos todas las capas que nos da aplicar y empezamos a crear una nueva? ¿Se puede? Eso quería preguntar lo mismo. Ya, sí se puede. Tampoco recomiendo mucho porque, a ver, cuando ustedes, digamos, quieren empezar a trabajar una plantilla desde cero, a veces uno la lógica le llevaría a hacer eso. Sobre todo creo que ese es el caso más común. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada elemento de los que ustedes ven aquí, el programa ya tiene predefinido hacia qué capa debe asignarse los elementos. Si es que ustedes dejan en cero las capas, cuando empiecen a crear esto, obviamente el programa les va a lanzar un error de que no existe una capa asignada para ese elemento y que deben asignar. Una curiosidad, digamos, del programa a sí mismo es que van a ver siempre en cualquier versión, en cualquier modelo, lo que sea, que tienen esta capa llamada ArchiCAD Layer. Esta ustedes no la pueden eliminar, no la pueden editar, no pueden hacer nada, ¿ya? Es porque el programa necesita al menos esa capa para generar cualquier elemento. Ahora, ¿por qué digo que no es lo más recomendado empezar de cero con todas las capas? Porque va a ser un trabajo un poquito extenso, obviamente, el que ustedes empiecen a generar cada uno de los elementos. Bueno, primero tienen que crearse todas las capas de cero. Segundo, tienen que empezar a asignar a cada elemento que vayan generando una capa de ruta. Y tercero, obviamente en sus favoritos también ya deberían tener asignado para cada favorito, cada elemento del favorito, alguna capa en específico. Entonces, puede que el trabajo se les haga un poquito más extenso. No digo que no se hace, sino que es un trabajo más extenso. Y obviamente tienen que tener una buena lógica en ese sentido, para que algo no les vaya a saltar alguna capa que no debía. Entonces, de poder se puede, pero consideren eso, ¿no? Que el programa les va a tocar ir asignando la ruta de capa a elemento por elemento. Aquí en el momento que elimino puedo restituir la capa. No, una vez eliminada no hay un control Z, no hay una restitución, nada de eso. Lo que pueden hacer es empezar a compartir entre archivos cualquier tipo de atributo. Y las capas, al ser un atributo, también pueden compartirlo. En ese caso, lo que podrían hacer es, por ejemplo, a ver, si es que yo digo que en este archivo, a ver, voy a crear aquí una supuesta capa que se llame 000. Estos van a ser mi nube de puntos. Ya, y voy a suponer que aquí voy a tener un montón de capas, o bueno, creo que con nube de puntos no nos va a servir mucho. Voy a dejarle 000 y voy a decir que este va a ser acabados de mueble. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo yo creo que los interioristas suelen necesitar un montón de capas más porque pueda que tengan un montón de acabados distintos de varias cosas y se crean aquí, no sé, un compendio de 10 capas distintas para esas cosas. Aquí tienen un 00, por ejemplo, acabados de cocina. Tienen otro que sea un 000, acabados ¿de qué más se me ocurre ahorita? A ver. De cielo, digamos. Y así pueden tener n número de capas diferentes para esos elementos. En este caso, en vez de, si quieren pasarse eso a otro archivo, por así decirlo, porque no empezaron con la plantilla, porque es un archivo viejo, porque lo están compartiendo con algún colega y quieren usar el mismo orden, o están compartiendo, digamos, las capas entre el arquitectónico y el de interiores, lo que sea. Esto ustedes lo deben gestionar
desde esta pestaña de acá que dice atributos, manager, el gestor de atributos. Aquí ustedes pueden irse a cualquier tipo de estos atributos, como dije, sean capas, plumas, líneas, lo que necesiten. Y en este caso yo le puedo decir aquí en capas, quiero que todas estas que son 000, que están acá, a ver, ordenemos por nombre, aquí están. Quiero seleccionar a todas estas 000 y pasarles acá. Les digo añadir acá. Y todo lo que guarde acá, porque si se fijan incluso pueden guardar ustedes combinaciones de capa, ya depende de qué nomás quieran exportar, pero aquí yo le puedo dar con estos botones a importar y a exportar los atributos. Entonces aquí ¿qué hago? Perdón, de hecho aquí se me fue una que veo que está mal, esta sería de regreso. A ver, perdón, voy a volver de cero. Vuelvo al manager, capas, aquí eran estas 3 ceros y anexo acá. Ahora si le digo exportar, aquí le voy a decir algún nombre, por ejemplo, combinación, capas, interiorismo y guardamos. Entonces, en otro archivo, que yo por ejemplo tengo acá igual, puedo regresarme acá al manager de atributos y decirle que en cambio lo que quiero hacer antes de eso. Fíjense que aquí por si acaso todas mis capas y este ArchiCAD de hecho está en español, ¿no? Entonces aquí todas mis capas yo tengo en español y de hecho aquí si se fijan son capas totalmente distintas. Yo tengo aquí con códigos, los nombres son otros, los usos son otros incluso, entonces es una combinación de capas totalmente distintas. Pero igual, digamos que quiero aquí utilizar esas mismas capas por obvio motivo, igual regreso acá al sistema de atributos, al administrador, perdón, de atributos, y le digo que ahora en capas yo quiero importar algún sistema y aquí busco obviamente lo que acabo de guardar. En este caso yo lo llamé, se me fue el nombre. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ya, combinación de capas interiorismo. Entonces abro este archivo, veo que nomás me vino aquí. Algo parece que se volvió a guardar mal, no sé por qué. Pero bueno, en este caso yo lo que necesito es que estas dos capas, en cambio, se integren a mi modelo actual. Con lo cual les digo acá el botón añadir, es decir, le estoy pasando de acá de lo que cargué acá. Y le doy OK. El programa me dice que van a haber 15 cambios, me dice en este caso. ¿Por qué es posible que hayan 15 cambios? Porque no se modifica únicamente la capa, sino también todas las combinaciones. En cada una de las combinaciones, a lo mejor estas dos capas van a aparecer como ocultas. Entonces, por eso es que vamos a tener teóricamente 15 cambios, a pesar de que solo estamos integrando dos capas. En este caso, si le digo aplicar y cerrar, regreso yo a mis capas y ya voy a tener aquí, como ven, los 00 acabados cocina, 00 acabados mueble. Entonces, esto de compartir sí se puede, pero lo de restaurar o dar un control Z a la eliminación de capas, no. No sé si queda claro, si creen que les resulta útil esta partecita, si quieren ampliar un poquito más. No, sí quedó claro. Gracias. ¿Ya? Solo no hay que eliminar todas las capas. O sea, preferiblemente, ya les digo, no es que no se pueda hacer, pero les va a tomar trabajo gestionar todo el tema de los elementos. Ok, vamos con el siguiente que también yo creo que ya lo vimos y era el tema de la visualización de la estructura. Aquí prácticamente no hay mucho que decir realmente, aquí solamente es elegir qué queremos ver, qué no queremos ver y las opciones son 4 en este caso. La primera, ver todo el modelo, la segunda, ver el modelo sin acabados, la tercera es ver los núcleos solamente y la cuarta, ver los núcleos de los elementos estructurales solamente. Ahora, si es que está en el modelo entero, obviamente vamos a ver todo, completamente todo. Si es que, por ejemplo, en este caso yo le doy al tema de, al tema de sin acabados, van a ver que en este caso las paredes, por ejemplo, perdieron una capa. No sé si se avanzan a fijar, pero existe una capa púrpura más o menos afuera. Le voy a mostrar el grosor y ahí está. Ahí tenemos la capa púrpura que sería el acabado de esta pared. Esto suele resultar bastante útil, creo yo, en el 3D sobre todo, porque hay momentos en que uno necesita visualizar el avance de obra y obviamente vamos a tener que cimientos, que obra gris, que luego acabados y lo que sea. Entonces, en la parte sobre todo de albañilería, obviamente aquí tendríamos que ver esto totalmente sin acabados,
que sería esto de aquí. ¿Por qué? Porque ya se levantó mampostería, sea de ladrillo, sea de bloque, lo que necesitemos. Entonces resulta interesante empezar a explorar el modelo desde estas opciones visuales. Si es que estamos en una primera etapa, quizá lo primero que se ve es solamente el tema de núcleos, es decir, la estructura que estamos armando desde cero. Entonces, como ven, el modelo siempre se va acoplando a esto de aquí. Si es que le van a dejar en núcleos de elementos de carga solamente, obviamente van a perder prácticamente todo. ¿Por qué? Porque los elementos usualmente toca asignarles esa propiedad de si son o no estructurales. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que de hecho ya lo vimos así un poquito rápido, pero les vuelvo a mostrar. Si es que, por ejemplo, este y este muro de acá van a ser muros de contención, van a ser los muros que van a soportar el edificio, yo les puedo ir a las propiedades, a la parte de clasificación y propiedades, y aquí tenemos lo que es la función estructural. Alguna vez yo les comenté que por lo menos les recomiendo que siempre llenen o siempre asignen estos tres valores, que es el ID, la función estructural y la posición, porque esto nos ayuda a gestionar la información de mucha mejor forma. En este caso, entonces, ¿cuál sería la idea? Que a estos muros únicamente yo los defina que son elementos de carga, como ven aquí, y una vez definidos como elementos de carga, ahora sí que pasa. Cuando yo asigne aquí la visualización del núcleo de elementos de carga solamente, solo me voy a quedar con los muros estructurales, pero también me voy a quedar solamente con aquella parte que está asignada como estructura, como núcleo. Y aquí les pregunto, ¿quién se acuerda cómo o en dónde asignábamos la propiedad a una, ¿cómo se llamaría? A una, bueno, en este caso a una capa de que eso no es estructural, de que eso no núcleo, perdón. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿En serio? Nati, tal vez por ahí. No, estoy haciendo memoria, pero no. A ver, les doy una ayuda. Esta pared de aquí, ¿qué tipología tiene? Compuesto. Ya. Entonces tenemos que modificar en el compuesto. ¿Cómo está? Acuérdense que cuando estábamos acá, nosotros modificábamos el material de cada capa, las plumas y también el espesor, pero adicionalmente aquí está el tipo de la capa, en donde nosotros le decíamos si esto va a ser núcleo, acabado u otros. Usualmente el de otros suele ser asignado a lo que es albañilería. Núcleo, obviamente, a lo que vaya a ser la resistencia del elemento, y acabado, pues acabado. No hay por dónde perderse, ¿no? Aquí en otros elementos que suelen estar, por ejemplo, algunos rellenos que no vayan a soportar carga. En otros pueden estar láminas impermeables, también por ejemplo. Aislamientos, también puede estar definido aquí en otros. Y yo creo que esos son los que se me ocurre de momento. Ya, entonces aquí acuérdense que también a cada uno de los compuestos, a cada capa del compuesto, le debemos definir qué uso mismo va a tener en su estructura, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, había otra parte en donde nosotros asignábamos la tipología de acabado, núcleo u otros. ¿Alguien más se acuerda? Alex, tal vez por ahí. Aparte de compuestos, había otra herramienta u otra parte en donde debíamos asignar esto. Sí, no, tal vez. No recuerdo. Ok. Cuando nosotros tenemos... Permítame un segundito. Ah, no, no está por aquí ya nada. Me va a tocar hacerle de nuevo. Ok, cuando nosotros tenemos una viga, por ejemplo, dentro de la viga, no sé si se acuerdan que nosotros podíamos tener los famosos perfiles personalizados. En este caso, los que vienen por defecto
casi ninguno tiene realmente una combinación de elementos, pero nosotros, acuérdense, hicimos los ejercicios con una pared de muro de contención justamente, creo que era con el tema de los filtros que solía ver. Hicimos el ejercicio con una vía, por ejemplo, con varios de esas cosas. ¿Y qué pasa? Estos elementos de aquí también van a poseer sus diferentes capas o sus diferentes componentes. Y aquí también nosotros podemos decirle que, por ejemplo, la parte central, acá tenemos la componente y aquí me dice que está asignado como núcleo. Y la parte de afuera a lo mejor solo es el acabado, con lo cual esto a lo mejor, como ven aquí, está definido solo como acabado. Si es que yo quisiera, igual le puedo dejar acá otra parte más, otra trama más de lo que sea, me voy a inventar ahorita, y decirle que esta parte de aquí sea otro. Entonces aquí en perfiles complejos también debemos definir esta partecita de qué es cada cosa, ¿sí? Si es que le diera a guardar, obviamente el modelo va a cambiar. Regreso acá, yo ya tengo aquí mi pestaña de otro y qué va a pasar de nuevo. Aquí, según esas definiciones que yo le di a cada parte, a cada trama en este caso, va a ir cambiando entre sin acabado. ¿Cuál era el acabado? Solo el borde. Y como ven me quedo con las dos tramas que es otro y núcleo. Si es que le digo solo núcleo, solo me quedo con el centro. Y si le digo núcleo de elementos estructurales, se va a ir ese. ¿Por qué? Porque yo jamás asigné a esa viga como elemento estructural. ¿Qué debería ser previamente? Igual, irme a sus propiedades, decirle que esta va a ser estructural o un elemento de carga. Y ahora sí, cuando regrese acá al núcleo de elementos de carga, me quedo solamente con esa parte de ahí. Un último, no sé si consejo o práctica común que se suele hacer, y eso sí les digo que les podría beneficiar en ciertas ocasiones, depende del nivel de detallamiento que quieran llegar, es lo siguiente. Si ustedes van a graficar acá acabados, por ejemplo, o losas ya. Vamos a suponer que quiero hacer yo aquí una losa súper bien definida. Perdón, este es mi cielo raso. Ahí está mi losa. Ok, ahorita yo lo que tengo es esta losa que me dice que es una losa simple. Déjeme ver. No, es una losa compuesta. Me dice que sí tiene genérico. Ah, ya, sí, sí. Lo que pasa es que estoy aquí sin acabados. Vuelvo a ver el modelo entero y ahí está. Tiene la capa de genérico, de estructura y de acabado. Ahora, una práctica muy común porque dentro de una misma losa pueden haber varios acabados, que suele ser que la losa estructural sea un elemento simple, como esto de aquí. A ver, ahorita me está bloqueando esta losa. ¿Dónde están? Ya. ¿Alguien se acuerda por qué me bloquea la losa? El programa, ¿por qué no puedo hacer cambios en sus propiedades? Esto ya nos pasó una vez. Como ven aquí, yo si le cambio de compuesto, no me deja darle acá OK. Está como que bloqueado. ¿Alguien se acuerda por qué? Y son cosas que pasan que tienen que saber dónde resolver. Tampoco. Ok, esta le respondo yo. El bloqueo no es nada más que el tema de la capa. Ahorita la capa de esta losa es esta de aquí y como ven está bloqueada. Simplemente desbloqueo la capa y con eso ya puedo modificar la losa. Bien, les decía que usualmente una práctica muy común y de hecho es una buena práctica es que cuando tenemos una sola losa con diferentes acabados se suele dejar una losa estructural como sería esto de aquí y encima de esta losa uno puede empezar a generar las diferentes capas de acabados básicamente, ¿no? Yo por ejemplo le puedo decir aquí, a ver, le voy a hacer aquí como una especie de corte a la mitad. Y le voy a decir que la una parte tenga igual aquí un material de cerámico tal vez. Que puede ser este de aquí. Obviamente el espesor va a variar, eso ya depende. Y acá voy a tener otro acabado que a lo mejor le voy a poner de madera, por ejemplo. Madera de piso e igual irá aquí otro espesor diferente. A estas les voy a asignar la línea de referencia en la cara de abajo. Y obviamente esto me toca volver a referenciarles a la posición real. Perfecto.
Esto, como digo, es lo más común que pase en un modelo, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que obviamente si ustedes empiezan a jugar aquí con las opciones de acá del núcleo, pese a que vayan cambiando las opciones, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque estos elementos son simples y esto únicamente funciona con compuestos y con, ¿cómo se llama? Y con perfiles personalizados. Entonces, la práctica común que les decía, que no es tanto una recomendación, sino una solución para ciertas cosas a veces, porque depende mucho del flujo de trabajo, es que dentro de sus compuestos, ustedes incluso puedan generar aquí uno que se llame, por ejemplo, acabado cerámico. Y aunque sea un acabado cerámico, ustedes le pueden decir que esto esté consolidado por una sola capa. ¿Ya? Entonces a este le voy a decir por aquí igual tile, que sería esta de acá, le dan el espesor que sea y obviamente aquí es donde le defino que esto va a ser el acabado. Entonces con eso, ¿qué va a pasar? Cuando yo venga acá, de hecho no me fijé para qué nomás le di utilidad, déjeme, le verifico eso. Está solo para pared, entonces debo ponerle para piso también en este caso. Entonces ahora sí, al regresar acá yo puedo volver a utilizar el compuesto y decirle que voy a utilizar este acabado cerámico y como ven sigue siendo la misma capa, una sola capa, pero ahora sí yo tengo un poquito más de parametrización con las opciones visuales de acá a diferencia de la otra losa. Entonces ya les digo, esto realmente soluciona ciertas cosas, ciertos flujos de trabajo, pero casi siempre esos flujos de trabajo son de alto detallado BIM, ¿sí? De una modelación con alto detallado. Pero bueno, eso les dejo ahí como una pequeña práctica porque yo creo que en algún momento puede hacer que les funcione y que sepan que se puede y se suele hacer. ¿Alguna consulta de esta parte de la visualización de la estructura? Está claro. ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente que son en cambio las plumas, aunque las plumas yo creo que esto sí profundizamos bastante porque también era un atributo que ya vimos, ¿no? Sabemos que la pluma tiene el color y el espesor, podemos definir algún uso recomendado incluso con esta descripción y básicamente aquí tienen, como saben, la opción de guardar todos sus paquetes de pluma. Eso también creo que es una práctica súper común cuando se está trabajando colaborativamente, que a sus paquetes de pluma, por ejemplo aquí vengo, acá están las plumas, tranquilamente puedan seleccionar cualquier paquete de plumas y exportarlo a la final, ¿no? Le puedo decir que esto se pase acá con todas las plumas si es que desean, en este caso asignaríamos a totalmente todas, pero eso básicamente, aquí ya definirán ustedes qué nomás quieren pasar y lo mismo, pueden hacer la exportación de ese sistema de atributos específico, ¿sí? Las plumas yo realmente creo que no habría mucho que decir. Más bien quisiera saber si ustedes tienen alguna duda todavía que les quede de las plumas, porque no es mucho más que eso. Ok, parece que no. Y No. vamos ahora sí a uno de los primeros que vamos a empezar a explorar desde cero, que son estas opciones visuales o los Model View Options. Y de intro, bueno, vemos que ya nos aparecen aquí unas 3 opciones visuales. Si es que voy cambiando, pueda o no que el modelo vaya modificándose, eso depende de qué, de los elementos que existan. Ahorita yo realmente no veo ningún cambio, con lo cual vamos a empezar a trabajar de cero. A ver, déjeme ver un ratito, parece que se me ocultó alguna capa, porque acabo de perder mi muro cortina. Ahí está, listo. Ok, entonces primero, ¿qué son los Model View Options o las opciones de vista del modelo? Esto sirve muchísimo para definir el nivel de detallado con el que queremos ver a los elementos, ¿sí? Ese sería básicamente el concepto de esto. El nivel de detallamiento de visualización de los elementos. Aquí van a ver primerito que tienen varias secciones, si se fijan tienen elementos de construcción, muro cortina, escalera, barandilla, tienen algunas simbologías incluso, tienen solamente para el elevador, incluso una pestaña muy personalizada.
Toda esta parte de misceláneos y librerías es básicamente objetos y tienen una pestaña para todo lo que son lucernarios. ¿Cuál es la idea de esto? Ustedes, por ejemplo, dependiendo de la planta, y ahí yo creo que valdría la pena empezar a ver un poquito en planta de nuevo. Se me está apagando, creo que esta capa de las... Sí, del moro cortina ya. Si se fijan, ahorita en mi planta yo tengo un alto nivel de detallamiento de los marcos de mi moro cortina. Si es que yo fuera a presentar esta misma planta a una escala, por ejemplo, 1:500, obviamente esto no me sirve para nada tener con tanta definición, porque no se va a ver, obviamente, el diseño. Entonces ahí es en donde yo le puedo decir a este muro cortina, sin alterar su esencia, es decir, sin irme a las propiedades directas del muro cortina, decirle que a este muro cortina quiero que se vea de una forma más simplificada para estas escalas tan pequeñas. Entonces, ¿qué hago? En el Model View Options, yo le digo aquí a la pestaña del muro cortina si es que quiero o no que se visualicen los marcos, se visualicen los paneles, las juntas y los accesorios. Si yo, por ejemplo, le dijera ahorita que no se visualicen los marcos, ¿qué va a pasar? Pierdo totalmente toda esa visualización de marcos. Con lo cual, de hecho, puede ser una opción viable para mostrar esto en escala 1:500. Y solo se vería que la línea de los paneles. Igual, puedo regresar otra vez al modelo y decirle más bien, no sé, sí quiero ver los marcos y ya no los paneles. Le doy OK y como ven, perdí ya todos los paneles de vidrio que tenía ahí en un inicio. Ahora, otra cosa que puedo hacer también es visualizar todos los elementos, pero cambiar el nivel de detallamiento de los elementos. En este caso, si se fijan los marcos, yo puedo ir perdiendo detallamiento hasta llegar a un punto en que los marcos quedan vistos solamente como una línea. Si es que yo le pongo el segundo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Acá se van a perder todo ese detalle del retranqueo y todo eso que tienen y únicamente veo un rectángulo. Si es que sigo simplificando más el modelo, ahora le puedo decir que se vea únicamente como un plano, que en este caso en planta obviamente voy a ver una línea. Y repito, podemos llegar a un nivel tan simplificado en el cual solamente vea una línea que en planta se vería un punto. Si es que eso traslado acá al 3D, ¿qué va a pasar? Como ven, aquí los postes son simplemente líneas, los perfiles. Si vuelvo a modificar, voy a ver ahora el plano, como ven aquí. Sigo aumentando otra vez el nivel de detallamiento, ahora tengo ya el rectángulo completo, hasta llegar al último nivel de detallamiento que ya es todo el perfil de los marcos. ¿Ya? Entonces eso es lo que podemos ir haciendo aquí y obviamente cada objeto tendrá su forma de alterarse o de simplificarse. Vamos con otro elemento como por ejemplo una ventana y una puerta, que yo creo que estos suelen ser súper útiles al momento de hacer plantas de referencia, por ejemplo. Y de hecho ahorita si se fijan ya están simplificados. Pareciera que está mal el modelo, ¿no es cierto? Como si esto fuera un vano y esto fuera simplemente un panel. Pero si es que me voy a los atributos, yo veo que esto realmente es una puerta completa que tiene todas sus partes. Y lo mismo, si es que yo voy a las propiedades de esta ventana, voy a ver que es una ventana totalmente completa, con marco y con todo. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez es la forma en que estamos visualizando los elementos. ¿Qué hago? Regreso acá a las opciones de modelo y en este caso ya no me importa la parte del moro cortina, sino la parte que tenemos acá de, tal vez puede ser esta de aberturas, más o menos. Y aquí si se fijan tenemos puerta, ventana, lucernario y aberturas. En este caso las puertas me dice que me está mostrando únicamente la abertura. Si es que quiero yo les puedo ocultar incluso de las plantas por obvia situación o le diría que me muestre más bien toda la puerta. Con eso puedo que vaya recuperando el nivel de detallamiento. Sigo buscando qué opciones más me da. En este caso puedo o no desactivar el marcador, por ejemplo, porque suelen haber casos en que sí es conveniente. Pero hasta aquí yo creo que ya conseguí la mayor visualización, digamos, de esta puerta. ¿Qué es lo que más puede estar entrando en juego? A lo mejor vamos a ver por aquí. Déjenme le busco un ratito. Estos son los símbolos. Elevador. ¿Dónde está? A ver, vamos por acá un ratito.
Ya, a ver. En este caso, déjeme un ratito porque algo más veo que se me modificó y nos toca empezar a buscar en dónde está, digamos, la parte de la dificultad. Tal vez la escala, déjeme verifico. No, la escala no tiene que ver, no estamos con sobreescrituras, el resto está bien, sí. Es aquí mismo en las opciones del modelo. Déjeme ver con otra. Ya, sí. Cuando cambio acá la otra visualización, como ven, cambiaron directamente, entonces algo más nos falta modificar acá. Déjenme encontrar exactamente en dónde está lo que me falta. A ver, tenemos ya acá símbolos, estos son de aberturas, detallamientos, pero estos son los del skylight. Aquí está the railings, stair, curtain. Ya, esto por ejemplo es solamente el símbolo en planta, con lo cual en teoría esto no me debería entrar en juego para nada. Realmente según yo debería ser solamente estos de aquí. Déjenme ver si activando el marcador, pero no, el marcador no tiene nada que ver. Parece que es un cambio nativo realmente de este tipo de vista, con lo cual yo creo que más bien voy a generar uno nuevo. Ahora, igual que cualquier otra de las partes que hemos visto, ¿qué pasa? Cualquier cambio que ustedes van haciendo aquí en la forma de visualización lo pueden guardar como un esquema, como un tipo de visualización. Es decir, yo acá le puedo decir, por ejemplo, que voy a crear uno nuevo y que este se va a llamar 00 planta simplificada. Y aquí en planta simplificada, ahora sí yo le voy a decir que, por ejemplo, las puertas y las ventanas se vean... A ver, ahorita le voy a poner así completo. Esta ventana se me hace raro que no se me modifica. Déjeme ver si es que abriendo nuevamente la vista. Ya, vamos de nuevo entonces. Vamos modificando hasta hallarle en dónde está el problemita. Ahorita ya está que me muestre la puerta entera. Estamos bien. Acá está que me muestre la ventana entera. También está bien. Entonces por aquí pareciera que no es el error. En los marcadores sí le voy a desactivar y listo. A los muros cortina en planta simplificada a lo mejor le digo que me muestre solo un rectángulo o solo un plano más bien. A los paneles sí le voy a decir que me muestre solamente un recuadro, no toda la volumetría. A las uniones le voy a desactivar y a los accesorios también. Es decir, esto en planta simplificada no me interesa ver para nada. A la grada, por ejemplo, ¿qué cambios le puedo dar? Es si es que quiero ver el modelo completo, con lo cual voy a ver así con toda la estructura y todas las partes, o esquemático, con lo cual se simplifica a este nivel. Hagamos el ejercicio con una escalera así rapidito acá. Voy a crear esta escalera. Listo. Y como ven ahorita se está visualizando totalmente todo, ¿no? Si es que yo le digo ahora que no me muestre así, sino que me muestre esquemáticamente, lo único que voy a ver es estos planos de aquí. Entonces se oculta todo el resto de las piezas, digámoslo así, y solo me muestra la referencia de los pasos, de los escalones como tal. Sigamos viendo alguna otra opción. Tenemos lo mismo para el railing, tenemos full detalle, simplificado y esquemático. Esquemático llegamos a un punto en el que solamente vemos un rectángulo básicamente. Y en ambos es curioso porque a cualquiera de los dos le pueden decir si es que el símbolo quieren que muestre la estructura, la malla, los acabados, los textos, lo que necesiten. Entonces pueden ir activando, desactivando cada componente visual de ese elemento. Yo creo que de momento le voy a dejar así para esta planta simplificada. Tienen también lo mismo para la simbología, porque acuérdense que la vista en planta es muy diferente a las vistas 3D y la vista 3D juega con elevación y sección, entonces es como que están separadas. Tenemos lo mismo para las puertas y ventanas. Este sabe ser un poquito curioso porque si es que nos vamos ahorita acá al modelo, fíjense que las puertas ahorita tienen un nivel de detalle, yo diría intermedio realmente. Déjenme, le voy a ocultar aquí esta capa que está gigante. Listo. Entonces, si se fijan, como decía, las puertas y ventanas tienen un nivel intermedio. Yo puedo volver a modificar, en este caso.
decirle que voy a usar mi planta simplificada y como ven ya tengo ahora solamente estas líneas. Entonces pierdo bastante detalle de visualización y esto sí ya me funciona para una planta que vaya a estar a escala 1:500. Con eso no tengo tantos elementos amontonados como sería el panel, los marcos, todo eso. Igual, si es que quiero seguir modificando, ya saben, simplemente regresamos acá y en el símbolo correspondiente le dicen qué tanto nivel de detallamiento desean. Como ven, pueden simplificar bastante hasta llegar al modelo esquemático o decirle que quieren una visualización full, con lo cual se verían todos los detalles realmente. Ahora, estas de aquí se me hace raro que no están funcionando bien. Déjenme ver si tal vez es por una cosa de las propiedades de puerta y ventana. Ya, ahora, no sé si se acuerdan algún rato que les mencioné este nivel de detallamiento que tiene el programa aquí, que lo pueden hacer jugar con el MVO, la vista full, simplificado o esquemático. Justamente lo que estamos viendo ahorita es el Model View Option, es decir, el MVO. Entonces esta puerta debería estar jugando con las opciones que vamos modificando acá. Eso es lo que significa MVO. Entonces la puerta o ventana se va a ir adaptando a las condiciones que nosotros definimos acá. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes dejan definido esto, por ejemplo, en 2D, que esté siempre a full. Ay, otra vez, no sé qué. Algún clic hice mal por ahí, pero se me están bloqueando las capas a cada rato. Yo creo que le voy a volver al... ¿Cuál era aquí? Planos detallados, si no me equivoco. Y déjeme ver si es que algo más está bloqueado hasta ahorita. Ya, ahorita todo está desbloqueado, menos la malla, ya, eso no me interesa. Ahora sí, si es que yo selecciono esta puerta y le digo que no esté relacionado con el MVO, sino que siempre esté a full, solamente esta puerta va a seguirse viendo con todos los cambios. Pero el resto de puertas que estén jugando con el MVO sí van a sufrir los cambios. Entonces por eso lo más recomendable es realmente que esta puerta sí esté siempre jugando con lo que es el MVO, ¿sí? El Model View Options. Ahora bien, déjeme verificar porque hay ciertas cositas que no están ahorita relacionándose bien. Por ejemplo, yo ahorita ya le dije que para este modelo en específico sí se me vea detallado lo que es la planta. Pero aún así, como ven, no hay cambios. Entonces no sé si es que algo le... Ah, ya, aquí creo que estamos... No, pero esto es para el 3D en cambio. Claro, con eso el 3D más bien debió ser el que sufre el cambio. Vamos viendo. Planta simplificada. Tenemos... A ver, acá cómo era que le dejamos. Ya, acá sí está. Que se vea todo, que se vea todo. Acá estamos bien. Y aquí tendríamos prácticamente ya las simplificaciones. Sí, aquí es donde estamos mal. Entonces aquí era puerta completa. Ok, regreso acá y como ven ya está ahora sí con la visualización completa. Entonces esas cositas hay que tenerle un poquito de tino porque como ven algo que se modifica en un lado, en otro lado también se puede reflejar. Pero la lógica básicamente es esa, ¿sí? Ir viendo las opciones, ir viendo qué podemos activar y desactivar y sobre todo muy recomendado guardar esto ya como formas de visualización. Repito el concepto porque todo parte de ahí. El Model View Options son el nivel de detalle con el que vemos los elementos en 3D, en planta, en lo que necesitemos. No sé, yo sé que es un poquito enredado hasta el inicio, pero no sé si es que les va quedando claro o algo que quieran que repita hasta ahorita. No, creo que no, que podemos continuar. Ya. Listo, entonces el Model View Option, como ven, es un poquito extenso, sí, pero realmente esto ya es un tema de simplemente ir buscando las partes, ¿no? Porque si nos quedamos aquí a ver parte por parte, no acabamos nunca. Entonces, eso es un poquito ir buscando. Por suerte, ya saben, ArchiCAD siempre les presenta los esquemas, ¿no? Tienen ahí algunas vistas en planta, en sección, y saben exactamente qué es lo que están modificando. Ahora, yo creo, a ver, ¿qué hora tenemos ahorita? Ya, vamos a dar inicio, o más bien dicho, nos vamos a saltar a una nueva herramienta, que en este caso va a ser las fases de construcción.
Acá nosotros tenemos una que nos vamos a saltar por hoy para verla mañana porque esta sí es más extensa, que son los override o las sobreescrituras. Este sí suele ser bastante importante y es más complejo, por eso nos vamos a saltar hoy día. Y vamos acá con los elementos de las fases de rehabilitación que se llaman netamente. Primero, ¿qué es una fase de rehabilitación o cuál es el concepto de esta parte de aquí? Es básicamente que nosotros tengamos la posibilidad de definir elementos que ya existen, elementos que queremos demoler, por ejemplo, o que se van a remover, elementos que se van a construir y con eso empezar a ver el proyecto de diferentes formas. Por ejemplo, y esto sirve muchísimo para quienes se dedican sobre todo a la restauración, a remodelar, a ese tipo de cosas. Vamos a suponer que vamos a remodelar esto que va a ser un local comercial, digámoslo así. ¿Y qué es lo que vamos a tener como preexistencia? Va a ser básicamente los elementos de cierre, ¿no? Que serían estas paredes, el muro cortina y las losas a lo mejor. Entonces, estos elementos, ¿qué serían? Son elementos preexistentes. Es decir, que yo en la fase de rehabilitación les puedo modificar y decir que todas estas paredes, por ejemplo, me voy a las propiedades y acá vamos a ver que existe justamente estas fases de rehabilitación que está aquí en la pestaña de renovación. Entonces aquí ustedes van a ver esta barra que dice status y estas de aquí, siempre que ustedes empiezan un modelo desde cero, les va a decir que todos los elementos son nuevos. Entonces a los elementos que ya existen tienen sí o sí que asignarle manualmente qué tipo de elemento es. Es decir, aquí yo le digo que estos son existentes y le doy OK. Lo mismo debería ser en teoría con el muro cortina. Este también dijimos que iba a ser un elemento. Aquí está, como ven, el status también va a ser existente. El resto yo creo que va a ser más fácil que le haga en 3D. Y por si acaso aquí un pequeño tip que les dije el día de ayer, pero les repito. Podemos nosotros seleccionar, por ejemplo, una losa. Por acá también voy a seleccionar el cielo raso. Puedo seleccionar la losa de cubierta e incluso las gradas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo tres elementos que son distinta tipología, que son losas, la grada y bueno, en este caso tomemos incluso esta viga de acá. Ya son elementos distintos. ¿Y qué es lo que pasa? Si quisiéramos cambiar a todos estos elementos directamente a la fase de rehabilitación de existente, ustedes presionarían control T, pero ¿qué va a pasar? El programa únicamente le reconoce uno de esas tipologías que seleccionaron. Es decir, que el cambio que hagan solamente se va a aplicar a este elemento, que serían las vigas en mi caso. Si es que quieren cambiar a todos los elementos al mismo tiempo, lo que deben presionar es Control Shift más T y se les va a abrir este pequeño recuadro que son como que las propiedades generales que comparten todos estos elementos. ¿Ya? Y aquí de hecho al final, si se fijan, les aparece un resumen de qué elementos nomás tienen seleccionados. Y aquí me dice que yo tengo una viga, que tengo una escalera y que tengo 6 losas en este caso. 6, ¿por qué tengo 6? Qué raro. Pero bueno. Y aquí yo sí puedo empezar a hacer esos cambios generales con todos los elementos al mismo tiempo y decir que todos estos de aquí, en la parte de rehabilitación que debo buscarle, tenemos, a ver, aquí está el renovation status y decirles que todos estos elementos son existentes. Le doy OK y ya estaría asignado. Hasta aquí, ¿alguna consultita tal vez? No, todo claro. Ok, ahora lo segundo, el resto de elementos, como vieron, ya está todo asignado como nuevo. ¿Por qué? Porque iniciamos el proyecto de cero y como les dije, esto viene por defecto siempre como un elemento nuevo. Vamos con posibles cambios, por ejemplo. En el modelo vamos a suponer que el piso, los acabados de piso y el cielo raso se van a demoler porque van a cambiar totalmente eso. Entonces, ¿qué hacen igual? Pueden seleccionar estos acabados, selecciono el cielo raso y les digo control T. Como todas son losas, tranquilamente puedo presionar control T. Si es que fueran diferentes elementos, ya saben, control shift T.
Y aquí le voy a decir que estos elementos, en cambio, pese a que son existentes, yo los voy a demoler. Entonces selecciono esta otra tipología, a ser demolidos. Ay, otra vez, tengo problemas aquí con las capas, perdón. Les debo desbloquear. Ahora sí, control T. Estos se van a ir a la parte de demolición. Ok. Y listo. Como ven, ya tenemos elementos que son existentes, elementos que se van a demoler y elementos que son nuevos. Y con eso podemos empezar a jugar con la visualización, porque si se fijan aquí en la pestaña de rehabilitación, tenemos ya diferentes combinaciones y nos dice que, por ejemplo, la primera, bueno, es mostrar completamente todos los elementos existentes. El segundo nos dice que nos va a mostrar únicamente los elementos que son preexistencias. Si se fijan, ¿qué pasó? Cualquier otro elemento que no está definido como preexistencia me desaparece de la visualización. Ahora, aquí algo curioso, no sé si se fijan que yo a las losas principales sí les asigné como preexistentes. Y ahí lo habíamos hecho con el Control Shift T. Se les ocurre por qué me aparecen, o más bien dicho, por qué desaparecieron en mi modelo, pese a que sí los había tratado de definir como preexistencias. Ahí hay un detallito súper sutil que hubo. Y déjenme ver si es que lo vuelvo a hacer para que se fijen. Era esta losa y esta losa de acá, ¿no? Que lo habíamos seleccionado con el resto de elementos. Cuando me había ido a las ediciones de todos los elementos, no sé si se fijaron que aquí las losas me aparecían como 6 losas seleccionadas, pero me apareció aquí el valor de 0. Y aquí nos dice que estos son los editables. Aquí me apareció como 0 editables, lo que significa que las losas no sufrieron el cambio. ¿Y por qué fue eso? Nuevamente por este tema de las capas bloqueadas que yo tenía. Entonces hay que tener un poquito de cuidado por ahí también. Este tema de las capas algo monié mal en algún punto, cosa que ya no le pude recuperar. Yo creo que voy a volver a mostrar el drafting, que es el más común, y ahí suele estar todo desbloqueado, ¿no? Ahora sí, a estos ¿qué me toca hacer? Volver a decirles que estos van a ser existentes. Y ahora sí, a la fase de rehabilitación, si es que le pongo en existente, como ven, yo veo únicamente las preexistencias, lo que tiene ahorita el local. Entonces con eso pueden gestionar fácilmente qué es lo que van construyendo, qué es lo que van a demoler, etcétera, etcétera. Si se fijan, otra combinación que tenemos aquí, interesantísima, es la fase de demolición. ¿Y ahí qué va a pasar? El programa nos va a resaltar en amarillo aquellos elementos que se van o que están previstos para demolerse. Entonces con esto tienen ustedes una lectura súper clara de cuáles son los cambios que van a ir sufriendo el edificio. Hay otra vista que se llama en cambio después de la demolición. ¿Y qué va a pasar? Estos elementos resaltados en amarillo prácticamente desaparecen porque ya estamos en una post-demolición. Bien, continuamos y en este caso en la siguiente etapa, digamos que se llama, es la etapa de cambios o la planta de cambios. En esta van a aparecer tanto aquellos elementos que se van a demoler como aquellos elementos que se van a construir. Entonces aquí podemos ver cuáles van a ser o cuáles van a dejar de existir y cuáles van a existir a futuro. Como ven, en amarillo otra vez tenemos los demolidos y en naranja tenemos aquellos que se van a crear. La siguiente pestaña nos permite ver la nueva construcción, ¿sí? Con lo cual todo aquello que es nuevo se va a resaltar en el naranja. Ya no vemos aquí demolición, sino únicamente lo nuevo y lo preexistente que se mantuvo. Y finalmente tenemos la opción ya del estado planificado o el estado final, que sería que todas las preexistencias que no se demolieron y toda la nueva construcción. Entonces, como ven, esto sirve muchísimo para ir gestionando los diferentes cambios que van habiendo en el proyecto. Hasta aquí, no sé si les queda claro. Sí. Estas visualizaciones también se pueden representar en plano. Lógicamente, y de hecho, justamente esa es la función. Si te fijas aquí en mi planta, yo tengo tal cual las mismas opciones y le puedo decir, por ejemplo, en planta yo quiero identificar aquellos
muros o aquellos modelos que se van a demoler. Entonces le pongo aquí plano de demoliciones. En mi caso es curioso porque lo que tenía como planos o como elementos de demoliciones eran básicamente losas. Por eso es que no se ve directamente reflejado aquí. Aunque de hecho aquí hay un elemento curioso que ni cuenta me di que se seleccionó, que al parecer está previsto para demolición. En algún punto le cambié esto, parece. O no estoy seguro a qué me hace referencia este de aquí. Déjame verlo en el modelo tridimensional. A ver, es este objeto de aquí, si no me equivoco, demoliciones. Sí, en teoría este me parece como que se va a demoler. Y lo raro es que acá en cambio está como nuevo. Ya, lo más probable es que ese elemento esté en relación con algún otro y claro, está en relación con este cielo raso, por ejemplo. Por eso es que se ha pasado directamente la opción. Pero déjame te muestro en otro que está un poquito obviamente más organizado, que es este proyecto, por ejemplo. Este fue justamente una remodelación de un local comercial y aquí nosotros sí tenemos el plano de demolición, por ejemplo. ¿Qué es lo curioso de este plano de aquí? Es que se iba a demoler tanto lo que es piso como lo que son muros y otras cosas, por eso es que el piso se ve así de rayado. Y yo recuerdo que se le dio otro tipo de visualización a este en específico porque podemos modificar incluso la forma en que se representan las demoliciones. Déjame ver si les hago aquí rapidito previo a lo que ya les voy a explicar después. ¿Dónde está? Ya, esto es demolidos, esto es la pluma de fondo, ya, esta de aquí es si no me equivoco, ok, y sí, ya, ahí está. Entonces si te fijas aquí yo ya tengo en rojo todo lo que va a ser demolido, que fueron varias paredes, e incluido el piso como dije. Y acá tenemos incluso la simbología directamente relacionada. Entonces tranquilamente te funciona en planta, en elevación, en sección, en lo que tú necesites. Ya, entonces por ese lado no se preocupe. ¿Alguna otra consulta de esto hasta aquí? Aquí hay otro elemento también, por ejemplo, interesante que son la nueva construcción, porque en cambio aquí lo que se va a hacer es añadir todas estas mamparas de vidrio, que es la nueva construcción que está en naranja. Y lo mismo, si se fijan acá ya tenemos alguna simbología que me referencia a varias paredes de gypsum y las mamparas. También es como se creó un nuevo piso de cerámico, se generó un nuevo cielo raso, entonces todos esos elementos están predefinidos como elementos nuevos, nuevos a existir. Y si nos quedamos solamente con el plano existente, por ejemplo, y ya nos queda visto solamente lo que existía anteriormente, ¿no? Que sería esto de aquí. Entonces tranquilamente le sirve para cualquier punto o cualquier vista, digamos, del modelo, básicamente. Aquí una consulta. Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero no con esto, pero por ejemplo, cuando justo hacemos este tipo de cosas, como el típico en el AutoCAD y demás, te muestra que respetas las opacidades y así. Aquí en el CAD hay que hacer lo mismo, cuando uno exporta y todo, para cuando uno pone tramas así con opacidad y demás. Sí. Sí soporta, digamos, la exportación de transparencias. Es un poquito complejo de hacerle, la verdad. Pero sí, o sea, al final puedes hacerlo. Lo que sí, darle una transparencia a una textura que tiene trama no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? No sé si se acuerdan que cuando veíamos el tema de tramas... A ver, ¿qué pasa aquí? Ya. Aquí hay algo interesante, ¿cierto? Y por eso es que yo les digo, mientras van profundizando en todas las opciones, más cosas tienen que estar atentos, tienen que estar pilas y acordarse de dónde están las cosas. ¿A alguien se le ocurre por qué mis tramas no aparecen? Yo estoy seguro que las creé, pero no me aparecen aquí. Si se fijan, cuando yo creo una trama, no me está mostrando la trama final. ¿Alguna idea de por qué desaparecen? A lo mejor de nuevo en tus capas está para que no se visualice cuando tú le estás Ya, esa es haciendo. una muy posible opción, pero si se fijan, yo cuando selecciono la herramienta trama, me muestra aquí la capa
o si quiero me voy a las propiedades y me muestro aquí la capa y me dice que sí está activa, sí está visualizada. Entonces, hubiera sido una muy buena, un muy buen indicio, pero como ven, no es el caso. ¿Alguien, alguna otra opción, alguna otra idea? Nati, tal vez por ahí. No, qué bestia. No tengo idea. Sí, es que ya son cosas que parecieran súper rebuscadas, pero pasan y pasan de un momento al otro, cosa que uno no entiende en dónde se me fue el error, en dónde se me fue el clic. A ver, aquí lo que pasa es que las tramas también funcionan como un elemento, perdón, funcionan como un elemento paramétrico con la rehabilitación. Si se fijan, yo ahorita en qué modo de vista estoy, en la planta de demoliciones. Y si se fijan, yo cuando estoy creando las tramas, estas vienen predefinidas como un elemento nuevo, que no lo puedo predefinir diferente. Después sí lo puedo cambiar, pero no antes de crearlo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy viendo únicamente las preexistencias y las demoliciones, no veo los elementos nuevos. De forma que hay dos opciones. Una es si pongo en mostrar todos los elementos, aparecen entre comillas mágicamente mis tramas, porque estos son elementos nuevos. Y lo mismo, si es que yo le doy al estado planificado, también van a seguir viéndose. ¿Por qué? Porque son elementos nuevos. Entonces, estas tramas en donde no se van a ver, ya sabemos, va a ser prácticamente en preexistencias, en demoliciones e incluso después de la demolición, porque hasta ahí los elementos nuevos no existen, digámoslo así. Entonces, ya les digo, y por eso sean muy conscientes de que mientras más cosas aprendan, tienen que tener un mejor orden de trabajo. Y ahorita, incluso por ir un poquito rápido, como ven, hay cositas que se me están yendo y causan problemas. Y uno ya se hace bolas con tantas opciones que tenemos abajo y no saben dónde está el error. Pero bueno, es interesante que lo sepan también, que las tramas también les pueden dar una fase de rehabilitación. ¿Ok? Lo que quería mostrarles de las tramas era que aquí únicamente pueden tener tramas de opacidad o de transparencia, más bien dicho, con estas de aquí, que están al 25, 50, 75%, o el porcentaje que ustedes les den si es que van a crear una trama nueva. Lo que no pueden es decirle a una trama de estas de aquí, a una trama de gráfico, que tenga transparencia. Lastimosamente eso el programa no admite. La verdad yo también creería que fuera bastante útil, pero eso no es posible dar transparencias de esa forma. ¿Ok? Es un poquito que lo tengan bien claro. ¿Alguna otra consulta de aquí de las fases de rehabilitación? Perfecto. Ahora, la primera parte, como vieron que es realmente la asignación de cada elemento a la fase correspondiente, ya que como vimos son tres. Existente, a demoler y nuevo. Ahora, una vez que nosotros empezamos a jugar con estas fases de rehabilitación, con estas combinaciones, que sepan que igual pueden acceder a ellas con el botón de aquí al lado, o también casi todas estas pestañas ustedes la encuentran acá en la pestaña de documento. Y en este caso, como ven, tenemos aquí los sets de plumas, otra vez, la visualización parcial de estructura, la escala, prácticamente todo lo que hemos visto acá abajo, ¿no? Y justamente aquí tenemos las fases de renovación o de rehabilitación. Y de nuevo ingresan aquí a las opciones. ¿Qué van a encontrar en las opciones? Básicamente son, primero, todas estas posibilidades de visualización de los elementos. ¿Ok? Lo segundo, en cada una de las fases, como ven, por ejemplo, en la planta existente, van a ver que el programa les dice que los elementos existentes sí se van a mostrar. Los elementos a demoler sí se van a mostrar y los elementos nuevos están ocultos. Entonces tienen estas opciones para ir mostrando. Por ejemplo, en la fase de cambios, aquí nos dice que los elementos existentes sí se muestran, pero que los elementos a ser demolidos y los elementos nuevos van a tener una sobreescritura. Y por eso es que se ven en rojo y en amarillo, porque estamos sobreescribiendo la representación gráfica de esos elementos basados en la fase de rehabilitación que le hayamos asignado. Lo mismo, por ejemplo, el estado planeado, que sería este de aquí, nos dice que los elementos existentes sí se van a mostrar, los elementos a ser demolidos se van a ocultar, ya no a sobreescribir, sino a ocultar totalmente,
y la nueva construcción se va a mostrar, lo que tendría lógica porque esto ya es el producto final. Entonces aquí la idea un poquito cuál es, que pueden igual ustedes modificar, duplicar o crear incluso sus propias fases de rehabilitación. Casi nunca, de hecho a mí me ha hecho falta, eso sí les digo, pero que sepan que pueden hacerlo porque, por ejemplo, hay proyectos tan, pero tan puntuales, tan específicos en sus requerimientos, que puedan existir estructuras que sean provisionales. Entonces ustedes a lo mejor aquí pueden crear una nueva tipología, una nueva combinación y decirle que ahí van a estar tal cual esas, o esa va a ser su fase de estructuras de elementos provisionales, digámoslo así. El problema es que al no ser parte de estos filtros que nos dicen aquí, que es existente, a demolerse y nuevo, pierde bastante parametricidad, es decir, no podemos darles tantas opciones y se vuelve a veces complejo realmente de demostrar. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo de la metodología que vamos a usar para definir o no que quieren una nueva fase de rehabilitación. Ya les digo, esto en proyectos normales de remodelación de locales, de casas, de lo que sea, no suele necesitarse. Pero ya hay cosas súper específicas que a lo mejor sí sea necesario. Yo creo que esa es la parte fundamental realmente. Fuera de eso, aquí van a ver que cuando ustedes ocultan elementos, aquí el programa les dice, ok, de esos elementos, ¿qué nomás quieren que se oculte? Y como ven, tienen aquí varias opciones que ya va dependiendo. Pero básicamente esto es muy poco editable porque a la final, como todo es paramétrico, cuando se oculta el objeto, no es que algo va a quedar visto de ese objeto. Entonces, no es que les sea muy útil que digamos. Pero esas serían las generalidades de esto. Realmente fuera de eso no hay mucho más que decir. Es una herramienta con mucho potencial, sí, para lo que es remodelación, reestructuración, rehabilitación. Y básicamente el tema es eso, ¿no? Simplemente fases, asignar y definir ya aquí cada una de las visualizaciones. ¿Alguna consultita adicional tal vez? ¿Algo que no les quede claro? Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí cerramos lo que sería rehabilitación. Ahora, una cosa más nos va a quedar pendiente, que es justamente cómo definimos si yo quiero ver, por ejemplo, lo demolido en amarillo, los elementos nuevos en rojos, o si quiero ver en verdes, o en negros, o en lo que sea. Eso es parte de las sobreescrituras gráficas que lo vamos a ver mañana. Entonces, esa partecita lo vamos a volver a ligar con esto, pero el día de mañana, ¿sí? Porque es esta pestaña que es más avanzada que les digo, la que tenemos que aprender a manejar. Bien, para cerrar el día de hoy, que salga un poquito temprano porque creo que hay varios eventos interesantes si es que quieren o que descansen, y para cerrar un poquito ligero, digamos, el día de hoy, terminemos con esta pestañita que igual ya la revisamos antes, que es el tema de las unidades, ¿no? Acordémonos que cuando nosotros empezábamos a añadir el tema de cotas, sea cual sea la cota, por ejemplo, aquí tengo yo cotas de altura, tengo cotas lineales prácticamente. Podríamos tener las cotas, a ver, ¿qué otro tipo era que vimos? Las angulares también son interesantes. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el tipo de cota, nosotros podríamos decirle al programa que nos asigne de una u otra forma las unidades. En este caso, ahorita si se fijan, ya existen varios sistemas de cotas definidos. Y por ejemplo, yo estoy usando el que se llama US Architect, con lo cual me dice que estoy usando de Estados Unidos para arquitectos. Por eso es que veo aquí en pies y en pulgadas fraccionales. Tranquilamente yo este plano lo puedo mostrar para un cliente de Estados Unidos en estas unidades y para un constructor de acá de Ecuador en metros. Simplemente cambiando y diciéndole aquí que voy a utilizar ahora en plane meters. Si yo quiero modificar esto, acuérdense, ya vimos en dónde lo hacíamos, ¿no? Teníamos acá la pestaña de opciones, preferencias de proyecto, y aquí están todo lo que son dimensiones. Dentro de dimensiones van a ver que aquí existen los mismos sistemas que ya vinieron configurados acá en la pestaña desplegable. De forma que si yo, por ejemplo, por obvia situación quiero manejar un sistema en una vista y otro sistema en otra, tranquilamente lo hago aquí
Y le puedo decir que, por ejemplo, en una vista, por obvio motivo, voy a utilizar así en metros, pero con 3 decimales. Si se fijan, eso es lo que está ahorita definido, 3 decimales. Y supongamos que quiero ahora hacer un emplazamiento, ya me invento. Y que para el emplazamiento necesito en cambio con 0 decimales. Entonces aquí la idea que sería que vuelva a crear un nuevo sistema de unidades, de dimensiones, y le voy a llamar, por ejemplo, metros sin decimales. Entonces aquí a este nuevo sistema yo le digo cada una de estas cotas que tenemos aquí, que como ven son dimensiones, angulares, radiales, tenemos las cotas de altura, cotas de elevación, cotas incluso de las puertas y metros cuadrados, y superficie o área de las tramas, que es ese valor que nos podía acompañar a cada una de las tramas. A cualquiera de estas yo les puedo dar diferentes configuraciones que me van a quedar guardadas en donde, aquí dentro de esta forma de unidades. ¿Cuál es la idea? Yo aquí, por ejemplo, le puedo decir ahora sí, a las métricas sí quiero verle, a las lineales quiero verle en metros, pero como dije con 0 decimales. Si es que quiero le doy una aproximación, le activo si es que quiero que cada punto 5, cada punto 25, lo que sea, se aproxime al inmediato superior. Y si es que quiero ocultar, por ejemplo, los ceros decimales, como por ejemplo aquí el 77,0, en vez de que aparezca ese 0, le puedo ocultar con estas opciones de aquí. Ya, ahora al angular, por ejemplo, por obvio motivo, le voy a decir que en cambio para esta visualización en específico, a ver, déjeme ver si se cambió. No, ya, entonces aquí le hago el cambio y debo ir guardando por si acaso. Entonces aquí le digo en 0, le pongo store as y sobrescribo. En este caso, como era metros sin decimales. Caso contrario, simplemente ¿cómo se llama? Por la mayúscula no se me sobrescribió. Voy a borrar este y voy a seguir trabajando en esto, ¿ya? Este ya está con 0 y listo. Ahora, el ángulo le voy a decir igual que me modifique y ahora sí que me muestre con un decimal, por ejemplo. Igual, por obvio motivo. Y de nuevo, aquí le sobrescribo metros sin decimales. Me dice que si quiero sobrescribir, le digo que sí y hasta aquí le voy a hacer ahorita. Al darle OK, obviamente acá el programa ya me va a permitir utilizar mi metro sin decimales y como ven, ya las unidades cambiaron y también el ángulo ya tengo con un decimal. Entonces con esto ustedes tranquilamente al mismo plano, como dije, lo van mostrando que en milímetros, que en pies fracciones, en pies decimales o en lo que vayan necesitando. ¿Sí? Es simplemente definir el sistema e ir asignando acá. Consultitas sobre este parámetro tal vez. Acuérdense que todo esto de abajo nos sirve ¿para qué? Para ir configurando cada una de las vistas, ¿no? Siempre la finalidad es esa. Repito, ¿alguna consultita de aquí? No. No, creo. ¿Claro? Ya. Ok, el día de mañana entonces vamos a acabar de ver lo que son las opciones de sobreescritura, las opciones de modelo, tal cual se llama, y vamos a terminar de ver también las opciones de aquí del 3D, que también suelen dar algunas alternativas interesantes, y con eso cerraríamos todo lo que es la parte visual. A partir de mañana, porque eso no nos va a tomar toda la clase, a partir de mañana vamos a ver ya lo que es datos, clasificaciones, propiedades, entonces eso sí traten de no faltar por favor, porque si no se entiende eso desde un inicio, créanme que el resto no le van a coger el tino por nada del mundo, entonces tratemos de estar puntuales y sin falta, ¿ya? Por ahora, como dije, terminemos temprano, que puedan descansar, nos veríamos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien.